y vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente al abogado Hamlet García Almaguer, asesor parlamentario, maestro en Derecho Constitucional, que nos tome esta llamada. Fue diputado federal en la anterior legislatura, donde se presentó el dictamen para procesar la reforma al Poder Judicial y es conocedor evidentemente de esta materia. Hamlet García Almaguer, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Rubén, gusto saludarlos. Al contrario, Hamlet, muchísimas gracias por atender esta llamada. ¿Qué balance haces de la elección del día de ayer? Y bueno, de alguna manera, como conversamos contigo la semana pasada, de alguna manera se cumplió esta, digamos, proyección de una participación no tan alta. Tú calculabas, decías que a lo mejor el 10% ya era significativo y Sí, parece que el rango está entre más de 12 y entre 13% aproximadamente. sí, de 12.5 a 13%. El padrón a nivel nacional está prácticamente cerrado en 100 millones de electores, entonces tenemos esa participación en nuestra república. Habrá que hacer un análisis de segunda dimensión en términos federalistas para ver cómo estuvo la participación en las distintas entidades federativas. Ujú. Me parece, por el volumen de votos que se puede advertir del PREP, donde se tienen los resultados en 300 distritos electorales, como comúnmente ocurre con Presidencia de la República, así está el PREP funcionando. Tenemos pues un volumen muy importante de sufragios en el caso de la Ciudad de México y en el Estado de México, y un volumen mucho menor en estados grandes con un padrón importante, como el caso de nuestra entidad, Jalisco, y también el caso de Veracruz, por ejemplo. Ujú. En Jalisco tienes ya alguna cifra más o menos de cuánto fue la participación. No, todavía no. Estábamos apenas analizando los resultados distritales para ver quiénes son los ganadores, a ver cómo se conforma. Hasta que se cierre el PREP tendríamos un estimado. Ahora, esta participación, 13%, 13 de cada 100, digamos, habitualmente la participación en los comicios, especialmente presidenciales, que son los que más llaman la atención, rondan casi el 60% más o menos, Correcto. 59, 62%. Esta es significativamente menor, digamos, es apenas una cuarta parte de una elección presidencial. ¿Le resta legitimidad a esta elección, esta baja participación, Hamlet? No, 13 millones de votos fueron más de los que obtuvo la candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, siglada por el PAN o siglada por el PRI de manera individual. Ujú. Entonces son más votos de los que obtuvieron estos dos institutos políticos en la elección presidencial del 2024. Hay un fuerte respaldo ciudadano y a mí me parece muy importante que en este primer ejercicio han sido millones de mexicanas y mexicanos y quienes hayan tenido la oportunidad de votar por sus ministras, ministros, juezas, jueces, magistradas, magistrados. Entonces no crees que le reste legitimidad este No, para nada. rango de participación. Ujú. No, no, no. Ya les había comentado, como bien mencionas, que un nivel por encima del 10% a nivel nacional a mí me parecía ya un buen resultado y estamos en el 3. Nos hacías un símil y eso pues sí es muy contrastante, ¿no? Decías, es que antes a esos integrantes, especialmente de la Corte, los elegían 129 personas y ahora son Sí, pues 13 millones. Si lo pones de esa manera, sí, pero de todas maneras 13 millones contra, no sé, 60 millones que suelen participar en las elecciones presidenciales, sí es un gran contraste. pues es la primera ocasión. Yo creo que en 2027 vamos a tener una mayor participación en la elección judicial y además pues tenemos ya tendencias que nos permiten advertir resultados históricos, ¿no? Tendremos una corte paritaria integrada por 5 mujeres y 4 hombres y según los avances del PREP, pues la tendencia en este momento es que un abogado oaxaqueño de origen indígena llamado Hugo Aguilar será el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por primera vez, un abogado indígena llegaría a presidir la Corte después de Juárez, a mediados del siglo XIX. Una pregunta. ¿El presidente de la Corte se elige entonces ya de manera directa por el número total de votos, es decir, no va a ser electo luego por el pleno de ministros? No, es en orden descendente por el número de votos que hayan obtenido en este proceso. Eso es. ¿Qué tal, Entonces, Hamlet? la tendencia en este momento es que en orden, digamos, descendente estaría Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Estela Ríos y Loreto Ortiz.
Sí, eso es lo que se lleva hasta ahorita, un avance de casi 60%, me parece. 65 ya. 65. ¿Qué tal, Hamlet? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto Hola, Jesús. saludarte. Oye, una duda. Sí, y ahorita como comentaba los resultados del PRI y del PAN en las elecciones del año pasado, lo comentó la presidenta Sheinbaum esta mañana, recordando que pues el PAN obtuvo poco más de 9 millones, el PRI poquito más de 5 millones, lejos de estos 13 millones que participaron el día de ayer, pero también muy lejos de los 35 millones que votaron por Claudia Sheinbaum el año pasado, comparado con 13 millones de personas que participaron ayer en este pues de elección promovida por, entre otros, el partido Morena, que es uno de los principales interesados. No logró Morena entonces movilizar a todas las personas que sí se movilizaron el año pasado. No, los partidos políticos no podían participar de manera activa en este proceso, ni a favor ni en contra de un candidato. Hicieron mal los partidos de oposición en llamar a no participar. A mí me parece que sus militantes, sus simpatizantes pudieron haber expresado su opinión en las urnas sobre qué perfil era el que les parecía mejor o peor para poder llegar a presidir la Corte y además en los otros tribunales. Y bueno, pues dejaron pasar esa oportunidad. Y lo digo por el PAN porque en la boleta, por ejemplo, estaba la procuradora de Felipe Calderón. Yo pensaría que aquellas personas que tienen simpatías con la derecha, que son conservadoras, que simpatizan con el PAN, podrían ver en ella alguna opción. Pero bueno, decidieron no participar. Eso evidentemente pues también redujo la asistencia a las urnas y es la primera ocasión. Yo espero que en el 27, reitero, tengamos todavía una mayor participación. Además, en 2027, ya por mandato constitucional, en Jalisco, por ejemplo, tendremos que votar por nuestros jueces y magistrados a nivel local e incluso por la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia del Estado. Así es, eso podría alentar mayor participación. Hamlet García Almaguer, en el caso de había, digamos, cierta especulación de que si no PAN y PRI, que todo indica que hicieron boicot a las elecciones, llamaron a no votar, Movimiento Ciudadano se advertía que probablemente sus maquinarias electorales en los donde son gobierno, tanto en Jalisco como en Nuevo León, podrían impulsar ciertos candidatos. ¿Viste esta movilización de parte de Movimiento Ciudadano el día de ayer? Bueno, estuve pendiente ahorita de los datos del PREP. En el caso de Nuevo León, pues está compitiendo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación el consejero jurídico de Samuel García, de apellido Clarín. Lo que vi en el PREP hace un par de horas es que llevaba prácticamente 500,000 de votos. Habrá que analizar si esos votos salieron particularmente de Nuevo León y de Jalisco o si están distribuidos a nivel nacional. Pero entonces al menos es un prospecto que podría incluso llegar a la Corte, ¿no? No, está muy lejos. Yo creo que va como a media tabla, debe estar como entre el lugar 15 y el 20. Solo entran 4 hombres, quienes en este momento se perfilan para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Llegan prácticamente 1,5 millones de votos por lo menos. Y en el caso de Hugo Aguilar va mucho más arriba, ya está llegando a los 3 millones. De estos que van, digamos, en las 9 primeras posiciones, ¿dirías que va a ser una corte de integrantes cercanas a Morena? No, será una corte muy plural, con visiones muy diferentes sobre el mundo del derecho. Según los avances que tenemos, pues estará Hugo Aguilar, que tiene experiencia en los pueblos originarios, en las comunidades indígenas. Él participó en la redacción del proyecto de reforma al artículo 2 constitucional. Está Giovanni Figueroa, que es un académico de la Universidad Iberoamericana. Está Irving Espinosa, que ha sido su procurador aquí en la Ciudad de México. Es magistrado anticorrupción de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Está Aristides Guerrero, en este momento también, que fue presidente del Instituto de Transparencia de la ciudad. Y, bueno, pues es un doctor en Derecho, que además ha dado cátedra en la UNAM durante 6 años. Entonces veo académicos, veo servidores públicos con experiencia muy relevante. Y más abajo, digamos ya en los siguientes espacios del 5º al 7º, pues advierto más academia y litigantes. Son los perfiles que están en este momento compitiendo. Y en el caso de las ministras, en el caso de las mujeres, bueno, pues están las tres en funciones, Yasmín Esquivel, Lenia Batres, Loretta Ortiz. Está la consejera jurídica del presidente López Obrador, Estela Ríos, que es una abogada laboralista.
Hace muchísimos años que no llegaba un laboralista a la Corte, eso va a ayudar a refrescar también ahí las discusiones. Y en el sexto lugar en este momento está Irene Herrerías, que es vicefiscal general de la República, con Alejandro G. Canero. En el sexto lugar, que todavía están ahí en disputa, está Natalia Telles, que es magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es el tribunal que revisa las materias, por ejemplo, de impuestos y de actos del gobierno federal. Eso es. Y en el resto de, digamos, de perfiles que a lo mejor es muy pronto todavía porque se siguen evidentemente computando, pero en el resto de cargos, ¿también verías varios integrantes del nuevo Poder Judicial cercanos a Morena? No, fíjate que la mayor composición de los aspirantes, en el caso de cargos de jueces y magistrados, es de personas legisladoras que están en funciones, de secretarias y secretarios, y también de jugadores de nivel estatal que están buscando dar un brinco a la instancia federal. Entonces, ahí vamos a ver qué distribución tiene, pero no los veo inclinados para nada a un ámbito partidista. Hamlet, una duda con respecto, digamos, a las próximas elecciones, bien comentas, vienen en 2 años. ¿Qué hay que hacer, qué hay que cambiar, digamos, para que haya una mayor participación de aquí a los próximos ciclos de elección al Poder Judicial? La constante de ayer y a lo largo del proceso, pues, el periodo de campañas era el tema de la información, el tema de lo complejo de elegir a tantas personas en un solo proceso, tantos cargos en un mismo ejercicio. Desde su punto de vista, ¿qué se puede hacer de aquí a 2 años para que aumente esa participación? Sí, claro, con gusto. Si me permite nada más precisar un dato, en este momento ya de la revisión del PREP, el consejero jurídico Samuel García, el gobernador de Nuevo León, lleva 523,000 votos y está en el lugar número 11 en el PREP, pero eso es como media tabla. Está lejos porque solamente entran 4 hombres y son 5 mujeres. Habrá que revisar de dónde salieron ese millón de votos. De acuerdo. A ver si tuvo respaldo en Nuevo León y en Jalisco o si es de toda la República. Sí. Y regresando a tu pregunta, hay que establecer también centros de votación en el extranjero, hay que facilitar, porque los hermanos migrantes tenían mucha intención de participar en esta jornada. Muchos de ellos, por ejemplo, cruzaron la frontera para participar en las casillas extraordinarias. Las extraordinarias también se tendrían que ampliar, había muy pocas, en la Ciudad de México eran menos de 10, entonces eso también hay que facilitarlo. El voto electrónico, por supuesto que puede ayudar, y también se puede revisar el sistema de votación en cuanto a los números y los colores de las boletas. Para algunos electores pues resultaba complicado por el número de boletas, porque fueron en algunas entidades 9 o más boletas. Entonces habrá que revisar esos aspectos. Bueno, y una pregunta que ya también te formulábamos la semana pasada de mi parte, Hamlet García Almaguer. ¿Crees que se va a cumplir con este proceso a pesar de la baja participación en renovar, en tener un mejor Poder Judicial? Sí, claro. La visión y la experiencia que te he comentado va a refrescar la impartición de justicia, va a ser mucho más cercana, va a ser una corte más austera. Veo ya el fin de los lujos, privilegios y excesos en septiembre. Para empezar, estas 5 mujeres y 4 hombres que fueron electas ayer por el pueblo de México no tienen derecho a una pensión dorada vitalicia como los ministros de la Corte que ahorita están en retiro, así se llama cuando ya terminaron su función. Sí. Y el pueblo de México le sigue pagando cerca de 300,000 pesos mensuales. Entonces eso ya no va a existir para los nuevos ministros. De una Corte también que ha recorrido el país, que ha tenido la oportunidad de escuchar de manera directa del pueblo de México cuáles son las profundas injusticias, las calamidades que ha sufrido el pueblo en las distintas partes del país, y esto va a ayudar a tener una justicia más humana y más cercana. Muy bien, bien. Pues vamos a estar al pendiente, Hamlet. Una última duda, Hamlet. También mucha Sí. atención en el proceso de ayer estaba puesto sobre todo el sector financiero. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los inversionistas diciendo que este proceso electoral más bien da más certidumbre y no hemos visto un impacto para nada hasta ahora en el tema del peso. ¿Cómo crees que está recibiendo el sector financiero este proceso electoral? Bueno, mira, si se habla de los inversionistas norteamericanos,
pues ellos están habituados a la elección de jueces y magistrados, ¿no? Eso ocurre sobre todo a nivel estatal, pero muchos de estos casos son terminales, o sea, ya no los revisan los tribunales a nivel federal. No es tan fácil como aquí escalar de una instancia local a una federal. Y muchos temas de carácter mercantil entre empresas se resuelven a nivel estatal, entonces para ellos esto no es desconocido, no creo que les preocupe tanto. Y además por los perfiles que en este momento se están encaminando ya a los asientos de la Corte, me parece que es una Corte equilibrada, donde hay personas, todas ellas con experiencia en materia jurídica, que vienen, reitero, de la academia, del servicio público, del litigio y también de participar en la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, yo creo que estarán tranquilos con este proceso. Muy bien. Bueno, Hamlet, muchas gracias. Y si nos permites, más adelante en esta misma semana, ya que haya resultados, por ejemplo, de la Corte o también ya avance en los otros resultados, a ver si podemos volver a tener otro contacto contigo para compartir tu análisis. Claro que sí. Muchísimas gracias. Con Gracias, gusto. Hamlet García Almaguer, asesor parlamentario, maestro en Derecho Constitucional y, bueno, ex legislador del mismo Morena, impulsor de este dictamen que llevó a la reforma del Poder Judicial y que ha culminado ya con la elección del día de ayer y evidentemente pues con un nuevo perfil de integrantes del Poder Judicial en todos sus niveles, de los jueces de las distintas materias del derecho, a los juzgados de distrito, a magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.